arbitrary blackness houses. I shut my eyes and all rest. Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Insomnia, un podcast para no dormir. El espacio donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo inexplicable. Como cada sesión, y como ahora volvemos a retomar las sesiones de Insomnia, estamos conversando con uno de los grandes de las comunicaciones, que yo sé que muchos lo están extrañando, Mauricio, que acá acaba de hacerse presente. Antes que todo, sabes que extrañaba mucho esta instancia donde nos poníamos a grabar podcast. Estuvimos un poco desaparecidos de nuestra audiencia, estuvimos descansando, haciendo otras cosas, otros proyectos, también haciendo producciones para esta tercera temporada de Insomnia. Y es un placer estar de vuelta en esta bella comunidad, donde siempre estamos como explorando estas profundidades del misterio. Así es, oye, recordarles que ahora cambiamos un poco la modalidad, vamos a hacer 3 episodios mensuales, y uno de ellos es el Club del Miedo junto con Javier Oyarzún, a quien le mandamos un tremendo abrazo a la distancia, y espérenos que vamos a traer las mejores historias. Nos enviaron audios contándonos historias. Sí. Oye, a todos los que nos están escuchando ahora y los que nos están viendo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Twitch también, que estamos retomando el Twitch, y por supuesto acá en Spotify e Evox, donde cada semana vamos a estar subiendo todos los capítulos de Insomnia y donde también pueden revisar los capítulos anteriores. Si tienes alguna historia, relato o registros sobrenaturales, puedes hacerlo llegar a través de insomniapodcast@gmail.com, a nuestra comunidad en Reddit, insomnia-podcast-cl, o al DM de nuestro Instagram. ¿Ya? Hoy es el debut de nuestra tercera temporada, un episodio totalmente especial, y queremos explorar las historias que han cautivado a generaciones enteras. Así que a toda nuestra audiencia, prepárese para estos misterios y secretos que yacen también detrás de estos enigmáticos relatos que han perdurado a lo largo del tiempo. Y en esta fascinante travesía contaremos con un guía muy especial y el conocimiento también de un gran invitado. Así es, hoy en el estudio virtual de Insomnia nos acompaña Leo Herman, cineasta, guionista y apasionado investigador de mitos y leyendas de Chile. Con un espíritu explorador, Leo ha recorrido gran parte de nuestro país en busca de esas historias perdidas en el tiempo, capturando la esencia, el misterio de cada relato a través del lente de su cámara. Y hoy precisamente, bueno, de esto y mucho más queremos conversar sobre sus experiencias. Ya nos estaba adelantando un poco antes de que partiéramos grabando, que también ahí tiene una historia un poquito más tenebrosa del por qué se decantó, ¿cierto?, a explorar también los misterios. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida. Démosle la bienvenida, porque ya está la presencia espeluznante de Leo Germán. Bienvenido a Insomnia, un podcast para dormir. Hola Mauricio, Jonathan, ¿cómo están? Feliz de ser parte de este primer capítulo, de esta vuelta también de ustedes, qué bonito. También obviamente compartir con ustedes, que veo y he visto, que son igual de apasionados que yo y que muchos otros por el misterio. Qué lindo. De eso vamos a hablar hoy día, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto que sí, que vamos a hablar de misterio y muchas cosas que se encierran detrás de todas estas paredes. Falta el humito, ¿no? Falta un poquito de humo en el estudio. Vamos a hablar con el señor director ahí. ¿En qué momento sale, la verdad? Oye, Leo, es un gusto tenerte. Sí, es un gusto tenerte en el inicio de esta nueva temporada. Comentarte igual que para nosotros es muy interesante y un honor que no habíamos tenido nunca, porque Leo es cineasta, ¿cierto, Leo? Es cineasta, apasionado, ¿no? Sí, apasionadísimo. Apasionadísimo, apasionadísimo de la vida, del cine, del misterio, de las historias de la gente, tanto de conversar. Pero sí, muy apasionado desde el punto de vista cinematográfico. Oye, ¿desde cuándo te dedicas al cine? Mira, la verdad es que a contar historias, la verdad que desde muy chico, pero ya profesionalmente, obviamente, empecé mis estudios en la Universidad UNIAC, una de las universidades de comunicación más importantes de Chile, el 2007. En 2007
yo ya venía de una preparación previa que tenía que ver con comunicación. Yo estudié locución y animación de radio y televisión en la Escuela de Locutores de Chile, que es una escuela bastante emblemática con más de 60 años de historia, donde pasaron muchos clásicos, digamos, comunicadores y políticos y un montón de gente. Y ahí estuve 2 años y ahí fue donde se me activó esta llama, por decirlo así, que en verdad me aceleró, fue un acelerante de esta llama, más que nada que tenía que ver con contar historias, pero desde el punto de vista audiovisual, no solamente desde el audio, porque yo venía de alcanzar a escuchar algunos radioteatros de misterio, y de pronto me veo escribiendo los guiones, dirigiendo las historias y actuando algunas historias de radioteatro de misterio en todo este contexto. Entonces como que de pronto digo, wow, y si esto le pusiera imagen, ¿cachai? Y ahí obviamente con la ayuda de algunas personas, como no sé, profesores y todos que me fueron aportando, entro a la escuela de cine ahí en la UNIAC y ahí no paré más hasta el día de hoy. Mencionaste el radioteatro. Sí. Sabes que acá en Chile, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, el radioteatro del Doctor Mortis, que marcó a muchas generaciones, y curiosamente acá en Punta Arenas se hace un festival anual del Doctor Mortis en el Teatro Municipal, y acá como que recrean, toman los guiones, los libretos y lo hacen en vivo, con público, en el teatro. Y sabes que tuve la oportunidad de ir a verlo el año pasado, y es otra cosa. Es otra cosa, porque ahí uno se puede imaginar como, no sé, quizás los primeros pasos de producciones como de terror, de suspenso. Estamos hablando de muchos años atrás, pues, ¿sabes? Yo me intentaba imaginar como esa familia que estaba en la noche, por la tarde-noche, con la radio ahí buscando la frecuencia y escuchando esto que era tan nuevo. Bueno, la verdad es que es todo un tema y es todo un viaje y es súper lindo. No crean que no se me ha ocurrido hacer una película sobre esto también. En algún minuto a lo mejor lo haré. Pero es muy lindo, por ejemplo, tú hablas del Dr. Mortis. Sí. Conocer la historia de Juan Marino es conocer también un proceso que el creador, digamos, el creador de Dr. Mortis de esos tiempos fue bonito encontrar el proceso que él tuvo para llegar al Dr. Mortis, que a su vez venía de escuchar a Boris Karloff. Pero básicamente sí. Boris Karloff, Frankenstein, en inglés, en fin. O sea, en Inglaterra, en la BBC, este señor hacía un programa de misterio con radioteatro en esos tiempos, ¿no? Entonces, de pronto, este señor, acá, en este lado del mundo, ¿cierto? Juan Marino, escucha esto y dice, ¿por qué no? Y empieza a adaptar un poco esta idea a su idea y finalmente da como resultado Dr. Mortis. Oye, yo estaba haciendo como rebobinando la cinta, y acá en Chile hay mucha producción audiovisual que tiene que ver con este tema del terror, del miedo, del suspenso, de contar como historias macabras. Pero yo no sé si todas las personas tienen como una historia previa con estar en contacto con lo desconocido. ¿Qué pasó con Leo alguna vez antes de que se empezara a interesar o indagar en estos temas más misteriosos? ¿Tuviste algún contacto con lo desconocido, algún fenómeno paranormal? Sí, sin duda. Yo a los 14 años ya sabía lo que era telequinesis, sabía todo perfectamente, sabía lo que era una parálisis de sueño, había experimentado mucho en ese sentido. Hubo un momento en mi vida en donde empecé a sentir cosas en ese sentido, ¿no? Vale la redundancia. Empecé como a vivir experiencias muy traumáticas desde el punto de vista del sueño, por ejemplo, ¿no? Que es algo absolutamente normal. Yo en ese momento no sabía qué tan normal era despertarse y no despertarse. O sea, digamos, despertar y el cuerpo no te responde, pero tampoco sabía, digamos, qué tan bueno era cuando tú veías a alguien mirarte en la oscuridad, tipo sombra, digamos, ¿no? Y tú sin poder gritar de verdad ni zafar de ahí. Y tampoco experiencias de desdoblamiento y viajes astrales que no alcancé a hacer porque fui consciente en algún minuto y me devolví. Entonces, yo de alguna u otra forma pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y fui muy curioso desde muy chico. Yo a los
qué sé yo, 8 o 10 años quería ser paleontólogo, imagínate, me sabía todos los nombres, era muy nerd de la cosa y me encantaba. Entonces, fui muy curioso. Y de pronto empiezan a pasar eso, pero antes de eso me pasaron otras cosas que me hicieron preguntarme por qué no morí, por ejemplo. Yo tuve alguna experiencia, algunos accidentes, sí, accidentes, pero que podría haber pasado mayores, básicamente. Y fueron 2 en el mar, casi me ahogo, digamos, Wow. y uno atropellado. O sea, me atropellaron una vez un auto, volé no sé cuántos metros y perfectamente podría haber muerto en cualquiera de las 3 situaciones. Entonces, la última vez que me pasó esto fue en el mar, en una marejada, y fue porque quise salvar a una persona, una señora que no sabía dónde estaba. Tal vez era la primera vez que iba a la playa, viste que las playas tienen ciertos sectores que definitivamente no podía estar. Remolino, un segundo, se la llevó. Marejada, nubladísimo, medianamente poca gente, pero igual había. Y de pronto veo esta situación y yo me abalanzo, como si nada, no pensé. Fui el único, me abalancé. Llegué, la tomé, se me soltaba las olas, y un par de veces casi no puedo salir. Entonces, en algún minuto, el mismo mar me escupe, así literal, me lanza, me escupe a la orilla, y yo choqueadísimo, no hablé como en 2 días, así como... Wow. Y yo pensando todo el rato, que ¿por qué no me pasó más? Porque, o sea, Claro, cuestionándose el por qué. claro, hubo un momento en donde no paraba de pensar eso, pero no era ni siquiera así como el accidente o qué le habrá pasado a la señora. Nunca supe si sobrevivió o no, la alcanzaron a sacar, pero tuvieron que reanimar y ahí me perdí, porque me fui para otro lado con mi familia, entonces... Pero lo pensé, ¿no? Y después dije, me ha pasado 3 veces algo similar. Y jamás he visto un túnel, jamás he visto nada, pero sí he sentido que de alguna u otra forma algo o alguien me ha sacado de ahí. Entonces, es muy raro esto, pero es como eso, y no hay más explicación, ¿cachai? Entonces, súper inexplicable a la vez. Y yo decía, pero ¿cómo no me pasó algo más? Y el atropello fue brutal, porque en definitiva me atropellan, yo salto, y salto como, no sé, a un sector en donde 20 centímetros más arriba había un tronco así arriba. O sea, yo podría haber muerto, haber quedado parapléjico, cualquier cosa, Claro, y no fue así. claro, no fue así. Y es más, o sea, ahí, ¿cachai? En unas basuras, como súper acolchado. Entonces yo decía en mi cabeza, ¿pero cómo? ¿Cachai? Y eso, de una forma, me ayudó a meterme un poquito más. La mayoría de las personas como que, está bien, tiene como experiencias negativas, por así decirlo, muy traumáticas, y que por eso se mete en esto. Pero si tú como que lo ves desde afuera, tú dices, chuta, Leo parece que tiene un ángel guardián, porque le han pasado estas cosas. Y digamos se ha salvado o ha tenido mucha suerte o hay alguien que lo está cuidando desde el más allá, desde el más acá, no sé, pero es así, ¿cachai? Bueno, con el tiempo empecé a entender cosas también, porque evidentemente, como era mi naturaleza siempre, bueno, el ser humano es curioso, pero Claro. bueno, hay algunos más curiosos que otros, y me pasan estas cosas y yo empiezo a tener conciencia desde muy chico sobre esta situación, ¿cachai? Y eso fue lo que marcó la diferencia. Y yo ya 12, 13 años, no, 13, 14 años aproximadamente, yo ya estaba estudiando lo que era la parapsicología, ¿cachai? Yo ya sabía más o menos sabía qué era esto que me estaba pasando. Entre los 14 y los 16 años me empiezan a pasar todos estos episodios. Tuve como 2 años, casi todos los días, con parálisis de sueño. Wow. Casi todos los días. Entonces era como, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo controlo esto? ¿No? Entonces empiezo a estudiar, hasta que empiezo a controlar esta situación. Pero entre medio pasaron cosas súper inexplicables, como esta sombra que yo les decía. El otro día, a los 2 días, yo estaba en el colegio, a los 2 días después yo entro a la casa, mi mamá haciendo un saumerio, y yo, ¿pero qué es eso? Nunca había visto un saumerio. Claro. Y mi mamá me empieza a explicar alguna situación que es de loco, o sea, como ella estaba durmiendo, y de pronto siente en el techo correr alguien, eh, pero antes de eso había tenido como una especie de lucha con un ser encima de ella que estaba como en una posición muy como si fuese un sapo, una rana, y como tratando de entrar en ella y se zafa y siente que corren en el techo. Una locura, y sale con un bate, como si fuera a pegarle a alguien de verdad, Claro, ¿cachai? Y es como, claro.
Y justo en esa noche a mí me pasa lo que me pasa. O sea, me pasa que estoy con parálisis del sueño en mi habitación y veo que alguien abre la puerta y me mira. Y yo Claro. a mi mamá, y yo tratando de decir, mamá, mamá, y no me salía la voz. Hasta que este personaje sale, o sea, se va, digamos, y yo quedo, y de pronto empiezo a volver, ¿no? Y como que zafo y después me quedo dormido, y adiós. Rarísimo. Pero nunca has sentido miedo en alguna de estas experiencias, o siempre ha sido más curiosidad. Sí, te entiendo perfecto. Yo creo que una vez sentí miedo, pero fue más que nada como por desconocimiento y es que hay varias cosas. Miedo, respeto, es otra palabra importante, ¿sabes? Que no tiene que ver con el miedo, pero sí, de alguna forma, algo pasa que se te genera una especie de cortafuego respecto a lo que está pasando ahí, ¿sabes? Que ahí también es donde creo que cuando empieza a aparecer este respeto es también porque uno empieza a entender que empiezan a pasar cosas que son inexplicables. Sin duda. Por ejemplo, yo escuchaba tu historia que es súper interesante y me llama mucho la atención también que hablabas de esto de ser curioso, ¿no? Y acá lo hilo de la siguiente manera, porque de una u otra forma, a todos los que de repente nos ocurren ciertas cosas, y yo también he conversado con harta gente sobre estos temas, hay personas que se guían por la curiosidad después de un evento de ese tipo, ¿cachai? Se empiezan a preguntar cosas y empiezan a tratar de investigar y a buscarle alguna respuesta que sea quizás un poco más racional, y hay otra gente que queda igual de marcada, pero no quiere investigar más allá y no se atreve a investigar más allá y se quedan de repente ahogados como en eso. Y tú les preguntas, no sé, ¿qué año ocurrió lo que te pasó? Y te dicen, no sé, hace 30 años, ¿cachai? ¿Y por qué no quisiste seguir investigando? No, es que, y ahí aparece justamente el tema del miedo. No, es que sabéis que me da miedo meterme en estas cosas, me da miedo todos estos temas, ¿cachai? Frente a ti, por ejemplo, que se te despierta quizás cada vez un poco más la curiosidad de quizás entender o tratar de entender estos fenómenos, y con cada cosa que te va ocurriendo también es como, ¿qué onda? Acá está pasando algo, ¿no? Lo que pasa es que en algún minuto, cuando tengo por lo menos, a ver, no sé, 17, 18 años, yo tengo, bueno, hoy día tengo 39, voy para mis lujosos 40, felices 40. Pero cuando tenía 17, 18 años, yo tenía una conciencia muy grande sobre algo que es muy apasionante de discutir o de conversar, que tiene que ver con que, por lo menos yo lo veo así, y obviamente en base a las investigaciones y a muchas conversaciones que tuve en su momento, para mí lo paranormal es súper normal, ¿okay? Lo paranormal tiene que ver con el ser humano, lo paranormal es una dimensión del ser humano, ¿okay? Una dimensión que engloba otras capacidades, y es súper humano. Todo lo que nos pasa en ese sentido, para mí, si bien es cierto, tal vez las explicaciones son más complejas o a lo mejor no son tan concretas, las explicaciones sin duda existen, y existen desde el punto de vista humano. Me gusta mucho esa frase que dijiste de que lo paranormal es normal. Y de hecho, como que me acuerdo de varias lecturas. No sé si tú crees, por ejemplo, en el tema de las señales también de repente del cotidiano, que se empiezan a suceder cosas, y cuando uno anda realmente pendiente como y se da cuenta de esas señales, como que básicamente te va guiando como el camino, ¿no? Y me llama también mucho la atención porque el Leo es una persona que está, por lo que veo, como en el lado científico, como que le gusta mucho el tema de la investigación desde el punto de vista científico, pero también con esto de lo inexplicable. Entonces también como que mezcla esas ambas aristas, y también como que, claro, todos estos fenómenos tratas de investigarlo y sacarle como todo lo que se pueda, o sea, investigarlo como en profundidad para poder entender también lo que sucede, porque yo creo que todos los que entramos en este mundo del misterio y nos empezamos a meter de lleno y que nos empieza a apasionar esto, tenemos como ese ladito como de empezar a investigar estos fenómenos y ya empezar a meternos y llegar a un punto en que no hay retorno, así es como que está todo el rato sucediendo, y después decís, ya no me puedo devolver de acá, ya estoy. No, es simple, es así, te agarra y no te suelta más. Sí.
Sí, la verdad es que mira, yo creo que cada ventana comunicacional es súper importante, sobre todo en estos temas, y ahora que vamos agarrando vuelo nuevamente, ustedes con esta temporada y por mi lado con todos los contenidos que yo estoy sumando en mis redes, eh, es súper importante y yo creo que hay que tener una responsabilidad muy grande como alguien que ya lleva bastante tiempo, por lo menos más de 20 años de investigación, bueno, un montón de exploraciones y un montón de cosas. Creo que es súper importante decirle a la gente que hay grandes diferencias entre lo paranormal real, por decirlo así, ¿no? Porque Claro. nosotros estamos ahogados en un mar de señales justamente que tienen que ver con emisores que básicamente buscan que esto se transforme prácticamente en un negocio. Estoy hablando directamente de las películas de terror, básicamente, siendo yo un escritor de películas de terror, por ejemplo, entre otros guiones que hago. eh, Hollywood, yo todo bien con Hollywood, me encanta, pero la verdad es que la realidad es la realidad. Hace muchos, muchos años que se han dedicado, digamos, a hablar de lo paranormal desde un punto de vista súper, no sé, como si fuese un show, como si fuese algo súper malo, como que si fuera realmente algo que viene del infierno, del inframundo, y no tiene nada que ver con eso. O sea, lo paranormal, la gente hasta el día de hoy, cuando yo subo contenidos, por ejemplo, hay personas, yo respeto todas las realidades, por supuesto, y como tú bien dices, yo estoy al medio. Yo aprendí eso desde muy chico, ¿no? Y es lo que más me mueve, estar justo ahí, darle cabida a la magia, ¿cierto? Del relato vivo, de la mitología viva, de la leyenda viva, de la tradición oral y todo lo que conlleva y el respeto que hay que tenerle a la cultura y al patrimonio de eso que viene, ¿cierto? Claro. Se tergiversa o no se tergiversa, se cambia o no se cambia la historia, es lo que es. Y eso en sí es hermoso. Nadie me puede decir que una fogata con tus mejores amigos o con gente desconocida incluso, que empiezan a contar estas historias, tú no lo vas a disfrutar, creas o no creas, seas escéptico o no. O sea, hay un punto de conexión que ahí es una cosa casi desde los inicios de los tiempos, así como que te lleva a las cavernas Sí, incluso, Sí. ¿no? justamente. Es Sí. algo intrínseco en el ser humano, ¿me entendí? La historia, la narrativa, por eso me dedico a eso, porque la narrativa es algo demasiado importante para el ser humano. Entonces, eso es una cosa importante y por otro lado está toda la parte científica, observacional, de lo que tú tienes que saber entender si es que tú en algún momento quieres eh, opinar tal vez algo, ¿no? O, no sé, comentar algo que tenga que ver con estos mundos. Tú no puedes solamente opinar o decir algo que vaya desde una sola dirección. Tú tienes que Claro. tener la capacidad de vivir la magia del relato o vivir la magia de esto que estamos contando, de tal vez lo que nunca existió, pero de alguna forma sí existe, porque lo escuchaste, porque lo viste, ¿no? Y en real eso que escuchaste también. Y viene de una realidad, y muchas veces las realidades se crean, ¿no? Se dicen y se crean. Y por otro lado está todo el mundo científico que es súper concreto, es súper concreto. Yo me quedé pegado en el tema del relato, de los testimonios de las personas y que justamente, no sé si nos puedes adelantar algo, ahí Leo trabaja justamente con eso. Sí, bueno, lo que pasó finalmente es que termina la pandemia, ¿cierto? Termina la pandemia y en algún minuto todos podemos salir. Y en ese momento yo digo, tengo que salir a registrar estas historias. Y esas historias, ni más ni menos, que eran, por ejemplo, la novia fantasma de Futrono, por ejemplo, a una hora de Valdivia. Y justo me encuentro con que el caso en particular le había pasado a los papás de una alumna mía de guión de he llevado clases también de todo lo que es ese mundo cinematográfico. Y claro, en pandemia habíamos compartido varias clases, qué sé yo, y un día me comenta esta historia y yo digo, pero ¿cómo? A ver, coméntame un poquito más, por favor. ¿Ya? Y me explica que es como si nada, muy normal. No, es que mis papás y como 15 personas más en la familia vieron un fantasma de una mujer que se acercó
a preguntar por tales personas y después siguió, avanzó, desapareció y llegó a una vuelta en donde hay muchos árboles y de pronto empiezan a sonar muchos gritos de mujeres, cientos de mujeres gritando y yo así, pero explotando, Wow. así como, ¿qué es esto? Claro, y ahí empezó a indagar un poquito más y evidentemente uno cuando se enfrenta a una investigación de estas características, ¿cierto? Eh, Tiene que tener ciertas particularidades y esas particularidades la gran mayoría las tenía este caso. Claro. Varios testigos, todos en un contexto, digamos, simbólico, en un contexto de fiesta, en fin, y los testigos eh, estaban vivos aún, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de una situación que pasó en los 70, por Wow. ejemplo. Y los Ya, papás perfecto. de esta chica estaban bien, estaban vivos todavía, con sus años, pero bien. Entonces, yo no podía dejar pasar esa investigación, esa situación, esa historia en general. Ujú. Y evidentemente, además, en un entorno súper interesante como Futrono, ¿cachai? En un lugar de Chile que yo no conocía, Valdivia sí, pero nunca había estado en Futrono, Panguipulli, ninguno de esos lugares. Y sé que son tremendamente misteriosos y que tienen muchas historias. Entonces, me enfoqué justamente en Futrono, estuve ahí varios días con Lila, que Lila María, le mando muchos saludos, que Lila es mi asistente de dirección, Ujú. también una señora maravillosa y que fue alumna mía, tuve la posibilidad de poder ir preparándola también justamente para estos rodajes, le carga y todo, pero ahí está bañándome, le da miedo y todo, pero ahí está. Hemos estado en situaciones muy peleagudas, pero ahí apañando. Pero a lo largo de tu trayectoria, donde te has podido entrevistar con mucha gente y visitado lugares, ¿cierto? Con mucho que contar, ¿qué tipo de historias con qué te has encontrado en realidad? ¿Con qué tipo de historias? ¿Hay alguna que sea, tú deseas momentos muy aterradores, ¿cierto? Para tu compañero y para ti, pero ¿con qué te has encontrado? La verdad es que después de 20 años ya sacando la cuenta, ¿no? Ujú. Ya 20 años, imagínate, de testigo. La verdad es que son muchas las historias, o sea, son muchísimas. Es más, de hecho, justamente uno de los proyectos que viene es un libro también, Wow, justamente que ya. tiene que ver con estos relatos. Y se está empezando a desarrollar, porque estoy enfocado en el apartado audiovisual. Ujú. Pero viene un libro que es maravilloso, que recoge un poco toda esta trayectoria de historia. Imagina lo que digo, trayectoria de historias, porque es una cantidad enorme. Bueno, te puedo contar algunas rápido, voy a Sí, sí. hacerlo lo más rápido posible y lo más como concreto y a la vez también no perder la magia, pero son muchísimas. Entonces, bueno, hay una historia de una chica que nos contó que estuvo durante mucho tiempo en un departamento en Santiago y en ese departamento ella convivía con 3 fantasmas aproximadamente. Una niña, un niño, digo, Ya. un hombre y una mujer. Y el hombre era bastante celoso y el niño era súper curioso. Y la chica aparecía simplemente. Ujú. Y el niño a veces aparecía, se daba vueltas por la casa, quería jugar, jugaba, lanzaba pelotas, cosas así. Y recuerdo que me contó en algún minuto que su novio, que después fue su marido, su novio en ese momento llega a la casa a verla y en el baño el, el novio, digo, entra, digamos, al baño a, qué sé yo, hace sus cosas y sale, finalmente trata de salir, trata de abrir la puerta, Ya. ¿cierto? Y la puerta se abre, se cierra súper fuerte, así como violentamente, realmente, y no había nadie, fue una acción muy violenta, muy extraña, muy aislada, digamos, ¿no? Y Claro. quedaron todos para adentro. Claro. Entonces, evidentemente, ella estuvo un rato más, pero después se fue de ese departamento y no volvió a pasar. Pero en ese departamento pasaban ese tipo de situaciones. Ella, me acuerdo que de pronto estaba durmiendo, ¿no? En el sillón y de repente empezaba a despertar y de reojo veía a estos fantasmas, o veía a uno de los fantasmas que la estaba mirando, o veía que aparecían y pasaban, ¿sabes? Entonces era tremendamente alucinante. Otra historia era sobre ¿cómo se llama? Creo que se llama Anchimaleno o algo así, creo que se llama el fenómeno, Ujú. que es
bolas de fuego que en la mitología se supone que son, son, son algo creado por los brujos, ¿no? Ah, ya, perfecto. Y Sí, sí, sí. sí, Sí. entonces uno de los chicos que me hace llegar una historia de que le había pasado, él iba caminando por algún sector en el sur, no recuerdo en este momento, pero iba caminando y de pronto de la nada aparece esta bola de fuego o Ujú, bola lumínica ujú. en los pastizales y sale y se pierde, pero detrás un brujo o un personaje con look de brujo, por decirlo Ya. así. O sea, todo el legendario puesto ahí mismo, Claro, ¿cachai? todo el... Estaba Sí, 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 sí. entró a la casa y el chico mirando así atónito todo lo que estaba pasando, por ejemplo. Otra micro historia de 5 segundos que me dejó para adentro todo un día, una persona que conozco, digamos, que no tenía por qué decirme una cosa que no era, digamos, o mentirme, Ujú. de pronto me dice que sí, a mí me han pasado un montón de cosas, como si nada, sí, hay mucha gente que es así, como, Sí, 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 sí. me han pasado un montón de cosas, y me dice, no, la otra vez venía caminando hacia la casa y en el camino veo un perro que se transforma en humano. Tal cual, Wow. Así, tal cual, enfrente directo, de de la... una. Directo al hueso, me dijo, Wow, sí. de una, y sin chistar, así. No, vi el perro, un perro negro, que era más o menos grandecito, que iba cruzando la calle y de pronto, pum, se transforma y una persona que entra a una casa. Entonces, es Claro. brutal cuando alguien dice eso, que tú sabes que no es una persona que está habituada, digamos, a estos temas, o que jamás, tú dices, jamás te mentiría, jamás te diría una cosa como esta. Sabes que me acordaba precisamente de una historia que tienes en tu TikTok que a mí me dejó marcando ocupadísimo. De hecho, yo creo que todavía me lo estoy preguntando. Mm. Porque trato de analizar las diferentes perspectivas como de esa historia y tratando de buscarle la explicación a todo. Me acordaba de una historia de un panteonero que él cuenta que de repente están cavando las tumbas porque van a enterrar a otra persona y cuando están cavando encuentran muñecos y esos muñecos de repente los agarran y los queman, ¿cachai? Y ahí el caballero explica, dice que hay que quemarlos porque si no la persona no descansa. Entonces yo ahí como que me empezaba a preguntar, porque él mientras contaba la historia yo me empezaba a preguntar al tiro en las reacciones que tenía primero el caballero de que también como que lo hace como si fuera como instintivo, o lo cuenta como si fuera como instintivo. Veo un muñeco, lo saco y lo quemo. Muy normal, digamos, también, Muy normal día a día. de la vida y también como si lo hubiera visto muchas veces, ¿cachai? Y también cómo ellos se acostumbran también a este tipo de labor y también cómo funciona la magia también dentro de los cementerios, donde ellos están Mm. prácticamente acostumbrados porque él te lo cuenta como si estuviera, como si fuera algo de toda la vida, como si eso fuera lo más normal de la vida. A mí me llamó mucho la atención esa historia, me gustó mucho también. Sí, Invito esto- a todos nuestros auditores a que vayan sí, al TikTok de Leo a ver esa historia que está buenísima. nada, genial. Me acordaste de otra cosa que quiero compartirla porque realmente siento que es súper interesante, justamente desde esta misma óptica. Eh, Rescatando un poco eso que tú dices que hay personas que es como si nada, es su día a día, digamos, ¿no? Claro. Hace un tiempo conocí a una persona, a un guardia, un nochero, básicamente, eh, que en ese momento estaba en el club hípico. Yo había terminado de hacer un evento, porque también hay una parte de mí que es productor de eventos, entonces también estaba ahí terminando un evento, y era a las 2 de la mañana. Ujú. Y yo me había quedado con algunos amigos, qué sé yo, después de la pega, terminando este trabajo, y bueno, esta persona nos acompaña, digamos, ¿no? Nos acompaña, mira los espacios, a veces se nos había quedado algo, y empiezan a nacer de la nada, empiezan a nacer estas historias, y sí, los caballos fantasmas, y sí, los fantasmas que aparecen en este sector, y sí, esto acá, esto allá, tremendo. Y ahí conversando, el chico, joven, ¿eh? Joven, o sea, bastante joven, me había dicho que ya tenía bastante experiencia en este tema de ser nochero, Ujú. pero que no le daba miedo. O sea, que a veces era complejo porque había lugares súper oscuros y,
Y en algún minuto me dice, sí, pero acá en verdad no es comparable con otros lugares. ¿Como cuáles? Le dije. Por ejemplo, como el Parque del Recuerdo, me dijo. Wow. Y yo nunca había escuchado de que el nunca había escuchado algo cerca del Parque del Recuerdo, porque siempre Claro. es como el cementerio católico, el cementerio general, y bueno, un par más, pero es como esos, ¿no? Claro. Que también son cementerios que tienen mucha historia, el Parque del Recuerdo. ¿No? Totalmente. Y yo le pregunto, porque me pasa eso, ¿no? Así como que hice un cortocircuito dentro de mí y dije, ¿cómo? Nunca he escuchado nada de esto. Y yo automáticamente, cuénteme, por favor. Y el tipo me decía, como si nada, me decía, no, yo me tuve que ir de ahí, no, porque en verdad fue demasiado. Estuve meses ahí, pero ya en las noches era brutal. O sea, aparecían frente de mí estelas de todo tipo, sombras, corrían, en todos lados se escuchaban, o sea, en la noche se manifestaban de una forma impresionante. Ni en otros lugares era tanto como en ese lugar. Entonces tú decís, wow, o sea, qué increíble lo que puede pasar en los lugares, ¿no? Como esto, como que tenéis Claro. tanta historia. Sabes que esto de los nocheros es súper curioso porque de repente pasa que distintas personas trabajan en ese lugar, sin embargo hay algunas que no les pasó nada y hay otras que les pasó de De todo. todo, claro. Y fue en el mismo lugar. Y yo siempre me hago la pregunta, si ¿por qué le sucede a esta persona y por qué a esta persona no? Y como que caigo en una disyuntiva así como que no me explico, porque de repente te cuentan unas historias que llegas a alucinar con las cosas que ocurren. Sí, o sea, sin duda, para mí por lo menos la gran misión que hoy día tengo, por decirlo así, o siento, el llamado, digamos, en particular, es justamente a rescatar estas historias y transformar la tradición oral, que puede ser de algo muy actual, también no tiene que ser tan antiguo, pero si es antiguo, está todo bien también. Claro. Pero rescatar esta tradición oral y transformarla en audiovisual también, ¿no? Claro. Y que quede justamente estas historias que queden en algún tipo de registro para todos, básicamente, porque de verdad que yo hice conscientemente el ejercicio de siempre en una reunión familiar o reunión de amigos, siempre, obviamente cuando se da, conversar acerca de algún fenómeno paranormal o alguna cosa, y la conversación se abre, Sí. se extiende, y cada uno tiene cada historia que te alucina. Entonces yo dije, esto tiene mucho valor, para mí tiene mucho valor, y evidentemente ahí hay otras conversaciones que tienen que ver con el patrimonio, la historia, ¿sabes? Con nuestra propia historia. De pronto me enfrenté en uno de los capítulos de Frente al Misterio, que está en el canal en YouTube, a los fantasmas del patroncito, de Lampa. Yeah. Y el patroncito de Lampa está muy cerca, yo vivo más o menos en este sector, en el norte de Santiago, en una parte más de campo, al norte de Santiago, está el patroncito, y el patroncito es básicamente el segundo hogar de Cristo que se crea por parte del Padre Hurtado. Son unos puntos que este sector es muy, muy antiguo. Ya les voy a contar una primicia de algo que viene, A ver, pero por este favor. sector es muy antiguo y tiene muchas historias, y yo en ese capítulo hablo acerca del patroncito. El patroncito es un lugar que es bastante grande, es una construcción de aproximadamente 1936, se construye en 1936, esas son tierras que se donan, digamos, de un fondo, de un dueño, las donan, digamos, a la gente del hogar, digamos, del Padre Hurtado, y ahí empieza un poco todo este tema del hogar de Cristo. Entiendo que había uno en Rancagua, parece, pero uno de los más importantes en Santiago, o cerca de Santiago, era este. Entonces empieza en 1936 y ahí empieza a ser una escuela oficio que tenía él, y después con el tiempo empieza a transformarse en otras cosas, pequeños hospitales, orfanato de niños, después con el tiempo se transformó en un lugar, creo que psicogeriátrico para adultos mayores, termina el 2012 aproximadamente la gestión, después se transforma en un centro cultural, en fin, o sea, muchas cosas. Claro. Que hasta el día de hoy sigue siendo un punto neurálgico, pero a lo que quiero llegar es que está lleno de fantasmas, o sea, según la gente que trabajó ahí 20 años, por ejemplo, lleno de fantasmas. O
sea, los pianos se tocaban solos, zombies pasaban entre medio de los pasillos. Está el fantasma de la abuelita María, imagínate, está ya Totalmente este identificado como ya. totalmente Sí, identificado. son como fantasmas que se cruzan en líneas temporales, como Total. algunos más recientes, otros más antiguos. Sí, sí, Una sí. locura de eso. Se ven niños, se ven doctores, se ven enfermeras, se ven curas. Es uno de los lugares más... Y eso que no hizo una investigación así como profunda desde el punto de vista audiovisual, como ir con cámaras night shot de noche y registrar. Porque en verdad el foco de Frente al Misterio no es tanto eso. El foco de Frente al Misterio tiene que ver con el patrimonio, con la historia, propiamente contada por, no sé, los vecinos, ¿cachai? Claro. Más que el show, digamos, de ir detrás de un fantasma, que está todo bien, pero no sé si me interesa mucho en Frente al Misterio hacer eso. Oye, Leo, ¿has tenido alguna experiencia o te han contado alguna experiencia relacionada a la ufología, ovnis? Mi mamá, ¿Sí? mi mamá, yo no lo digo, pero mi mamá sale por ahí en alguno de los cortitos que yo tengo en TikTok y dice, o sea, claro, comenta esa experiencia que tuvo en los años 84, 85, 86, que es cuando ella ve una especie de luna y en los cerros del Carmen de Huechuraba, y ve una especie de luna que se venía acercando, ya dice, viene acercando, y de pronto se pone así como que pasa de esto a esto, ¿no? Como que se veía toda una circunferencia Ya. hermosa, pero venía acercándose y de pronto se pone como de lado, se levanta y se va. Wow. Y de pronto, claro, hay gente que pueda comentar ahí en ese cortito, en ese extracto en mi TikTok, y hay gente que dice, sí, yo lo vi, sí, yo estaba en otro lado y lo vi, sí, esto fue en el 86, sí, no sé qué. Entonces, es alucinante cuando muchas personas empiezan a conectar con Claro. una idea, ¿no? Que tiene que ver con esta situación. ¿Sabes qué? Voy a romper un poquito este tema de las historias, porque te quería preguntar quizás algo un poquito más personal. Y era si te gustaba la lectura. Yo me imagino que como guionista debes leer mucho. Entonces te quería preguntar, si te gustaba la lectura de suspenso de terror, y si hay algún libro en particular que haya que leer obligatoriamente. Bueno, sin duda que sí, siempre me ha gustado, me ha gustado leer. Para mí, desde muy chico alucinaba con los dinosaurios y yo me sabía todos los nombres y trataba de aprendérmelos. Entonces, bueno, en fin, me estudiaba todas esas cosas. Eh, sin duda, yo creo que los obligados de siempre como para partir entendiendo, ¿no? Como un poco la ficción. Es que es distinto, porque si alguien quiere escribir, por ejemplo, ficción o quiere hacer un guión de ficción de una peli de terror, o sea, evidentemente tienes que leer cosas similares, ¿no? Edgar Allan Poe, Julio Verne, clásicos, Lovecraft, y después empezar a sumar a nuevos personajes, no sé, qué sé yo. Bueno, sin ir más lejos, Stephen King, obviamente, Sí. los grandes maestros. Evidentemente que también hay otras lecturas obligatorias para mí. O sea, sin duda que para mí una de las obligatorias tiene que ver con este libro que tengo acá. No estaba preparado, pero sí. Que se llama Oye, La historia de los fantasmas, 500 años buscando pruebas. ¿Ya? Perfecto. Esto lo escribió Roger Clark. Roger Clark, bueno, obviamente, qué sé yo, profesor, un montón de cosas, pero él dentro de todo fue muy joven cuando empezó a ser parte de la Society for Psychic Research inglesa, digamos, esta asociación, digamos, que investiga fenómenos paranormales desde 1800 y tanto, y, y sin ir más lejos también, hay una parte en este libro, que lo voy a compartir, que habla de la taxonomía de los fantasmas. Y acá hay algo muy interesante porque hay una especie de lista para poder identificar estos fantasmas, ¿no? O los fantasmas. Ya. Y habla de, bueno, Peter Underwood, que es un personaje también importante, destaca esto también. Y bueno, Roger Clark a su vez lo destaca. Y habla de los elementales, los poltergeist, fantasmas históricos o tradicionales, manifestaciones de impronta mentales, apariciones relacionadas con situaciones de crisis o cercanas a la muerte, saltos en el tiempo,
fantasmas de los vivos, que es muy interesante, objetos inanimados encantados, por ejemplo, como una Gusta. Fascinante. como Qué de fascinante. lista. Todo muy detallado. Entonces, este libro está acá, aquí todo esto habla de casos súper interesantes como la Dama de Marrón en Inglaterra, o sea, alucinante. Si alguien quiere introducirse, digamos, en este mundo, yo creo que es importante entender quién fue Harry Price, qué investigador fue Harry Price, quién es Roger Clark, qué es la Society for Psychic Research, y también destacar, por ejemplo, el trabajo de Yeats, de W.B. Yeats, que obviamente un poeta, escritor, místico, etcétera, irlandés, que hace este libro que se llama Mitologías, ¿ya? Y este libro me representa muchísimo, por eso lo estoy compartiendo básicamente, porque más allá de la ficción y todo lo que podemos hablar de Lovecraft, Poe y todos los grandes, creo que el trabajo que hace acá en este libro es alucinante. Este es un trabajo, esta es una investigación que él hace en el 1800 y tanto, 1900 y algo. Es un viaje que él hace a distintos pueblos de Irlanda, rescatando estas historias de duendes, de hadas, de fantasmas, de demonios, de Claro. brujos, de brujas, de seres mitológicos. Está todo acá. De hecho dice, hadas, demonios, hechizos y fantasmas pueblan los mitos celtas, las leyendas e historias que Yeats, en su empeño por recuperar la impronta cultural irlandesa, recogió en diferentes libros y recopiló bajo el título Mitologías. A estas historias se suma una serie de ensayos del autor sobre su experiencia con lo sobrenatural. Todo ello conforma un bello intento de captar la esencia de la tradición espiritual irlandesa. ¿Y por qué lo destaco y por qué destaco Irlanda? Porque Irlanda es casi el espejo del sur de Chile y Sí. específicamente de Chiloé. La otra vez lo hablamos con Mauricio hace mucho tiempo atrás, cuando hicimos un capítulo de elementales, me parece. Hay muchas civilizaciones que están separadas por miles de años que tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, acá en Chiloé tenemos el tema de la pincoya, y en muchas otras civilizaciones está el tema de las sirenas, po, de los tritones. Entonces, como que de repente Como pasaba con Isla Friendship, ¿te con acordás Isla cuando Friendship también, conversábamos po, sobre sí, po. Isla Friendship, el misterio del Caleuche, el holandés errante. Entonces, como que, claro, tú dices, ¿por qué está esa conexión y esos saltos de muchos años, de siglos en algunos casos? Yo me acordaba también del caso del Trauco, que llama la atención investigar todo esto y te das cuenta que hay muchas cosas que se unen. Oye, Leo, hablamos un poco de bueno, habíamos hablado de todo, de lo humano, lo divino, pero estamos llegando al final del episodio y no puedo no preguntarte desde tu faceta de guionista. ¿Cómo se puede manejar? Porque hablamos también de los éxitos en Hollywood, del cine un poco más independiente, pero ¿cómo, desde el punto de vista del escritor, del guionista, cómo se puede trabajar el relato, el suspenso, el thriller, el miedo? Es una muy interesante pregunta y la respuesta también es bien profunda, porque cuando hablamos de esto, hablamos de técnica. No es como hacer por hacer. ¿Cachai? O sea, realmente, evidentemente yo siempre le digo a todos mis alumnos, ok, el guión en sí es una estructura que tú puedes aprender en 5 minutos tal vez, Claro. pero lo que vas a poner adentro marca la diferencia, ¿cierto? Claro. Y por otro lado, todas las infinitas técnicas de escritura que puedes incorporar en tu historia. ¿Okay? No todas las historias, no todos los guiones son iguales. Yo por lo menos ocupo una técnica que es bien personal, que tiene que ver con transformarme en una especie de vidente ¿Ya? del guión. Entonces, cuando yo tengo ya tantos años de escribir y ver y filmar y hacer cosas, asesorar, y, en fin, que yo ya cuando estoy escribiendo algo que es mío y que ya llevo un tiempo escribiendo, es como un switch prendido y apagado. Prendo, pum, y estoy adentro de la historia. Apago, salgo, ¿no? Es como un poco este switch que tienen los actores también, ¿no? Como claro. que entran en personajes, salen de personajes y tienen esta técnica. Bueno, el cine tiene todo de arte
Entonces es interesante cómo el arte te hace también entrar en ti, siempre como que busca entrar en ti, y eso es lo bonito del trabajo finalmente. Así que es muy, muy interesante tu trabajo. Oye, antes de terminar, señor director, si me permite, le quiero preguntar al Leo, porque él nos adelantaba, antes de que comenzáramos este programa, nos comentaba un poco acerca de unas sorpresas que se venían y de unos trabajos que estaba realizando, unos nuevos proyectos que todavía están ahí, casi. Entonces quería ver si nos podía adelantar algo para nuestra audiencia, pero también para que estén atentos a esos proyectos cuando se lancen. No, sin duda que sí, sin duda que sí. Bueno, son varios proyectos, pero mira, son dos en particular. Mi productora de cine es LH Films. Con LH estamos empujando varios proyectos. Son por lo menos 3 películas de ficción, un par de series y hasta un videojuego que está muy en pañales, pero está iniciando ese proyecto, que habla de un espacio maldito, en fin, y saltos en el tiempo, fantasmas temporales y todo el rollo. Ya. Pero con la productora vienen proyectos muy, muy interesantes. Hay un proyecto que le tengo, es que todos los proyectos les tengo demasiado cariño, pero hay un proyecto que les voy a contar 2 proyectos, 3 proyectos les voy a contar. Ya. Un proyecto de ficción y un proyecto de serie. Y los otros los dejamos para otro programa, para que me inviten. Perfecto. Otra vez. No, por supuesto. No, obviamente. Obvio. Por supuesto. Genial. Hay un proyecto que yo vengo trabajando hace muchos años, que ya va en la versión 8, pero ahora entro a trabajar la versión 9 de guión, que se llama 91 Calvarios. 91 Calvarios es una ficción, pero está inspirada en datos reales, de varias partes del mundo, no solamente de Chile. Pero 91 Calvarios habla acerca de un crimen que sucedió en los años 80 en Santiago de Chile, principalmente, a 91 niñas en una casa de acogida, que las ocuparon obviamente para una experimentación, de eso hablo en la película, etcétera, etcétera, pero el crimen se descubre en la actualidad. Y este crimen se descubre en una actualidad en donde está pasando exactamente lo mismo, en donde hay como que se repite el patrón, ¿no? Exacto, hay 91 niños que han desaparecido, y cuando encuentran estos huesos, por una situación muy fortuita, unos perros jugando con unos huesos, los vecinos encontrando huesos, corte, la PDI o la Policía de Investigaciones en el laboratorio viendo este tema, todos piensan que son los huesos de las niñas desaparecidas ahora, y no, son niñas desaparecidas hace 30, 40 años acá. Entonces, ahí es donde los saltos temporales empiezan a trabajar en conjunto, y obviamente más adelante van a pasar cosas tremendas porque las niñas se empiezan a manifestar en la actualidad. Y los personajes principales son detectives y médicos. Un grupo de detectives con un comisario, digamos, al frente, y 2 mediums que les ayudan a ir avanzando en este thriller fantasmal, paranormal, extraño. Está muy bueno. Oye, ¿nos pueden considerar para el casting, cuando vayan consiguiendo extra, no sé? Y van como prensa también al estreno y todo eso, no hay problema. Bueno, estaría genial. Les conté solamente uno, les voy a contar los 2 rápido, porque sé que no tenemos que ir pronto, pero mira. El otro es 91 Calvarios, es un proyecto bien complejo. Lo voy a presentar en el fondo audiovisual y estoy viendo otras formas de financiarlo, pero es un proyecto más complejo, más caro. Pero este año quiero filmar una película que se llama Adimensional. Está inspirada en una psicofonía que lleva ese nombre, pero es un grupo de personas que se reúnen en un lugar que no voy a revelar todavía, pero se juntan a contactarse con sus fallecidos a través de la psicofonía, o a través de la transcomunicación instrumental, y en específico a través de la psicofonía. Entonces se empiezan a contactar con sus fallecidos por grabadoras de voz, y de pronto es tanto el impacto que los asistentes, digamos, ¿cierto?, se empiezan a contactar con sus familiares y empiezan a exigir más, hasta que hay una especie de conjunto de energía que hace algo brutal, que es que triza la realidad, y triza esta realidad, esta dimensión, y la mezcla con otra dimensión, y esa otra dimensión
tiene que ver con el más allá, y ahí hay un tema brutal que no voy a contar más, porque si no, no van a ir a ver la peli, pero tiene que ver Obviamente. con eso, y lo más Ya. interesante de este proyecto es que está hecho en el estilo fan footage, metraje Ya. encontrado, documental falso, etc. Genial. Pero Genial. con efectos muy importantes y todo eso. Y lo último, bueno, tiene que ver con Frente al Misterio, que tiene varias dimensiones también Frente al Misterio. Y Frente al Misterio viene como podcast muy pronto, también Bien. a través de Spotify, como plataforma. Y también, obviamente, seguimos con el formato serie, YouTube, pero también pensando en una serie para televisión o para algún streaming importante. Vienen muchas cosas. Se viene Bien. todo. Sabes que me dejaste muy metido con la sorpresa, así que ojalá pronto saber más de todo aquello, cómo se va gestando. Sin duda que sí. Y vienen hartas fotos también, así que atentos. atentos. Perfecto. Leo, Se vienen cositas. Se vienen cositas, se vienen cositas. Oye, Leo, ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden ver parte de tu trabajo? Mira, principalmente en mi sitio web y desde ahí a mis redes sociales, pero principalmente en mi sitio web, que es www.leohmn.com. leohmn.com. Ahí está mi filmografía, mis cursos, pueden obviamente tomar mis cursos, ver un poquito de la filmografía, ver los proyectos que vienen, los talleres que se han hecho, novedades que vienen. Viene también una actualización importante en el sitio, así que genial. Y bueno, estoy en TikTok, estoy en Instagram, como Leo Germán también, estoy en YouTube, y bueno, otras redes como LinkedIn o Facebook, pero principalmente en las redes más audiovisuales. Ujú. Hoy por hoy, full en TikTok, creo que ahí se está logrando una comunidad muy interesante, y estoy intentando hacer en vivos, así que probablemente más de algún sábado en la noche nos vamos a encontrar en vivo ahí en TikTok. Excelente. Perfecto. Excelente. Queridos oyentes, queridos participantes de esta primera sesión de Insomnia este año 2024, ahora sí llegamos al final de este episodio. Yo le quiero dar las gracias primeramente a Leo por haberse conectado, por habernos tenido paciencia, porque sí que nos costó grabar este episodio. ¿Ah? Primero un día, después otro día, después... ¿Verdad? había ahí una mala vibra que no nos permitía grabar, así que no, muy bien. Encantado de tenerte acá en Insomnia. Esperamos volver a invitarte un tiempo más y poder conversar de otros temas tan fascinantes que no sé, siento que este rato que estuvimos hablando pasó tan rápido, pero hablamos de todo igual. Así que esta es tu casa, Insomnia. Te esperamos nuevamente y nada más que darte las gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, de verdad que siento que son un tremendo aporte. No los conocía y eso es lo bonito también de las redes. La verdad es que hay mucha gente que ocupa las redes para cualquier cosa, pero hay muchos también de nosotros que ocupamos las redes justamente para poder difundir esto y de pronto, ¿cierto?, conectarnos entre los apasionados del misterio y también más que nada lo curiosos que somos. Entonces, entre curiosos es muy interesante lo que sucede ahí porque, no sé, muchas investigaciones, muchas ideas, y por qué no, de pronto podemos ahí el día de mañana generar una sociedad paranormal, misteriosa, del asado, y en fin, nos juntamos Claro. en una fogatita. Sí, unas Sí, conversas sí, y sí. contamos la experiencia y armamos relatos, sería muy bonito. Hoy yo me quiero sumar a las palabras del Jonah y agradecerte por tenerte acá, agradecerte la instancia, agradecer todo lo que has aportado en este primer episodio de Insomnia y por supuesto dejarte las puertas abiertas para nuevamente tenerte con nosotros acá en Insomnia. Muchas gracias, Mauro y Jonathan, de verdad que estoy súper agradecido y ojalá que les vaya increíble, y la verdad es que es un honor estar en este primer capítulo de esta nueva temporada y que sean pero muchísimas más. No decanten, no dejen que las energías ahí medias extrañas les hagan zancadillas y los empujen, no, sigan adelante porque yo ya viví esa situación y la pasión de esto es mucho más grande
puedo decir con conocimiento de causa que es hermoso lo que pasa luego. Sí. Lo bueno también que nuestra fiel audiencia ya está acostumbrada a esto, a que siempre tenemos traspiés, siempre pasa algo. Están acostumbrados, es parte del inicio de una nueva temporada. Yo creo que sin esos traspiés no sería Insomnia. Así que estamos totalmente acostumbrados. Oye, nosotros los dejamos invitados a la próxima sesión donde vamos a tener, no voy a adelantar mucho, ¿eh? Pero vamos a hablar con una invitada muy interesante. Síganos en redes sociales donde vamos a estar actualizando todo lo referente al podcast. Se nos viene también la biblioteca actualizada de libros en PDF de Insomnia para todos aquellos que les gusta también la lectura de misterio, aprender un poquito más de todos estos temas tan interesantes que tocamos en cada episodio. No se olviden también que se viene el Club del Miedo con nuevas historias. Y no olviden también escuchar en Spotify, en Evox y en Podtail los capítulos anteriores de Insomnia, un podcast para no dormir. Muchachos, que tengan una muy linda noche y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.